Ahora sí, ya se está grabando, chicos, para que em, los compañeros que no puedan entrar, mm, 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 la puedan revisar más tarde. Bueno, pues vamos a iniciar. Ya el martes pasado comenzamos a hablar acerca de que los estados incurren en responsabilidad y tienen obligaciones internacionales y decíamos que la mejor forma de resolver los conflictos, pues decíamos que es a través de los medios pacíficos o diplomáticos, eso es lo ideal, y la historia así ha llevado a los países a tratar de encontrar mejores soluciones y que no sea a través del uso de la fuerza. Decíamos que la segunda opción que tienen, pues es a través de demandas ante cortes internacionales o ante el arbitraje, que es la otra opción. Recurrimos al arbitraje porque no existen demasiadas cortes internacionales y sobre todo porque las que existen no manejan todos los temas. Solamente, principalmente existen cortes sobre derechos humanos, sobre cuestiones penales para delitos de lesa humanidad, cuestiones territoriales y hay materias que no, por cuestiones económicas, pues no es conveniente tener cortes permanentes y por eso es que la opción que existe es el arbitraje. Pero en algunas ocasiones hacen uso de la fuerza, ¿no? Y decíamos que en muchos países pues tienen que recurrir al uso de la fuerza para resolver sus conflictos y a pesar de que pudieran haber buscado algunas otras formas y no lograr resolver sus conflictos, eh, pues se van a la guerra, ¿no? Pero ya decimos que hasta para eso hay reglas, reglas que los países tienen que seguir y que si no cumplen esas reglas, bueno, pues obviamente habrá consecuencias. Y no importa, aunque hayan seguido esas reglas, ya sabemos que al final los países van a incurrir en cierta responsabilidad. Y ese es el tema que nos hace falta ver y eso es por lo que quería yo que tuviéramos esta sesión para que veamos cuál es la responsabilidad de los estados y en qué casos un estado no es responsable. Bueno, ¿qué entendemos por responsabilidad internacional? Pues precisamente cuando los estados actúan, ya sea que hagan cosas que lastimen o que dañen a otro estado o inclusive no nada más se trata de cosas de hacer, sino de no hacer, porque sabemos que hay obligaciones que se tienen que cumplir, pero muchas veces los estados no cumplen con esas obligaciones. Entonces, el no hacer también los lleva a tener una responsabilidad internacional. Entonces, ahí nace nuevamente la obligación para los estados de reparar los daños, ¿no? Porque al haber cometido actos ilícitos frente a otro estado o por una omisión internacional, eso constituye el nacimiento de una nueva obligación porque tienen que reparar los daños que hayan cometido a los estados. Pero hay algunos casos en donde existen excluyentes de responsabilidad. ¿Y qué es un excluyente de responsabilidad? Pues cuando el Estado tiene una justificación, por decirlo así, para haber cometido un acto. Esa justificación, de alguna manera, los libera de que al final, pues tengan que reparar daños a un Estado. Es decir, que va a haber atenuantes. Hay, así como hay agravantes, así como hay cosas que van a hacer mucho más grave ese delito, también hay atenuantes y estos atenuantes significa que hay una justificación por la cual el Estado quedaría absuelto de reparar esos daños. La primer justificación o la primer atenuante o digamos que la primer forma en la que un Estado puede ser liberado de su responsabilidad es lo que conocemos como el consentimiento. Cuando un Estado otorga su consentimiento para que otro Estado cometa un acto, eso lo libera de responsabilidad. Ustedes se preguntarían, pero ¿cómo un Estado va a permitir que o autorizar que otro Estado lo dañe o lo agreda? Eso no es posible, ¿no? Se refiere
al hecho de que un Estado, al haber dado el consentimiento a un Estado para entrar o para cometer un acto, aquí vamos a ver que hay daños colaterales. Y a eso es a lo que se refiere. Cuando un mismo Estado permitió que otro Estado actuara y que esa actitud del Estado va a traer consecuencias o daños colaterales, ahí ya no se hace responsable a ese Estado. Les voy a poner un ejemplo. Em, Imaginémonos, pensemos ahorita con lo que está sucediendo. Bueno, como ya saben, el próximo presidente de Estados Unidos pues va a ser Donald Trump. Y en días pasados, Donald Trump ha estado externando que en cuanto entre al poder, va a mandar a todos los migrantes, ¿no? Nos va a mandar a todos los migrantes de regreso. Pero también dijo que hay un problema y la razón por la cual quiere mandar a los migrantes es como parte de la respuesta de que muchas veces los migrantes que van de México a Estados Unidos cometen ilícitos, ¿no? Como si todos los migrantes que se fueran a Estados Unidos fueran delincuentes y sabemos que no es así, pero bueno. También Donald Trump ha establecido que una razón por la cual va a imponer aranceles nuevamente a los productos mexicanos y que va a empezar con un 25% y luego un 50% y un 75% y que no le importa inclusive hasta que se pague un 100% de aranceles. El motivo principal es porque, según él, nosotros somos los que enviamos el fentanilo, que es la base para drogas, a los Estados Unidos, y cosa que no es cierto, pero bueno. El tema es que él ya amenazó y dijo que precisamente por esa razón, que es que existen problemas de drogas en su país, como si además el consumo fuera problema nuestro, porque una cosa es el envío de las drogas y que además esas drogas entran a su territorio, pues porque él lo permite, o sea, nosotros, si dice que nosotros enviamos las drogas, el problema es que ellos dejen entrar esas drogas, de ahí, esa no es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de sus fronteras es de él y la responsabilidad de sus aduanas de que entren estas drogas, pues es de él, ¿no? Pero bueno, pero él dice que la respuesta para este problema es que permita nuestro gobierno a que deje entrar a México a sus tropas, a los militares norteamericanos, para que ellos controlen las drogas en nuestro territorio. Obviamente, Claudia Sheinbaum ya dijo que no va a permitir que entren las tropas norteamericanas a nuestro territorio, porque obviamente ahí pues habría una violación a la soberanía. Pero fíjense bien, vamos a suponer que Claudia Sheinbaum dijera que sí, hipotéticamente, ¿no? Ella ya dijo que no, pero hipotéticamente. Pensemos que ella permitiera que entraran las tropas norteamericanas a nuestro país, pues para ayudarnos a combatir el narcotráfico. Pero imagínense que estos militares, cuando están en nuestro territorio, cometieran actos ilícitos, es decir, no nada más vinieran a matar a los narcotraficantes o a hacer actos para evitar que se vendieran las drogas, sino que además, como daño colateral, se fueran contra la población, porque todos sabemos que los militares no entienden de razones, que no reciben órdenes de nadie y que como daño colateral lastimaran a nuestra población, que eso ha sucedido. De hecho, Haití, que es un país sumamente pobre y que ha tenido muchísimos problemas porque no nada más ha tenido más de 40 golpes de estado, sino inclusive han tenido terremotos, tsunamis, bueno, pobre, le ha ido como en feria. De ahí que el problema de la migración de los haitianos pues se derive de estos problemas. Bueno, cuando hubo un terremoto en Haití y que luego enseguida un tsunami, los primeros que enviaron ayuda fue Estados Unidos, pero claro que cuando llegaron los militares norteamericanos a Haití, empezaron a cometer muchos ilícitos. Obviamente ahí inmediatamente la ONU intervino
y mandó a sus cascos azules para que sacaran a todos los militares norteamericanos, porque además entraron sin el consentimiento del gobierno de Haití. Entonces, ahí ya tenemos una prueba de que los militares cuando ingresan a un territorio no llegan dando los buenos días, ¿verdad? Y tratando a toda la gente que, ay, hola, ¿cómo están? Buenas. Obviamente no llegan así, llegan a violentar, ¿no? Y ellos no preguntan, ay, ¿tú eres narcotraficante? O sea, ellos no preguntan, ellos llegan y arrasan con todo el mundo, ¿no? Entonces, imagínense que Claudia Sheinbaum permitiera, diera el consentimiento para que entraran las tropas norteamericanas a nuestro país, con la justificación de que, ay, pues nos diste permiso para entrar y que cometieran estos actos, ¿no? Que son daños colaterales. Obviamente ahí se le quita la responsabilidad de Estados Unidos, es una excluyente responsabilidad porque la presidenta estaría dando su consentimiento para que ingresen a nuestro territorio. Entonces, estos daños colaterales, ni cómo reclamarles, ni cómo después reclamarle a Estados Unidos y decirle, ah, por cierto, violaste a mujeres, mataste niños, mataste a personas que no eran culpables. ¿Cómo les vamos a reclamar cuando hubo el consentimiento por parte del Estado? Por eso el consentimiento es un excluyente de responsabilidad. Cuando el mismo Estado autoriza que ingresen a su territorio y llegue este Estado que ingresa a cometer actos fuera de la norma, pues obviamente quedan excluidos de cualquier clase de responsabilidad porque tú mismo autorizaste el ingreso de esas tropas. La siguiente, legítima defensa. Bueno, creo que esto es más fácil que lo entendamos porque cuando alguien nos está agrediendo, pues lo menos que podemos hacer, y yo creo que nuestro instinto nos lo dice, pues es defendernos, ¿no? Eso es lo normal, digamos que es lo natural. Entonces, imagínense que un país es atacado por otro país. Lo menos que puede hacer un país, pues es defenderse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en esa defensa resulta que terminas tú hasta agrediendo al país que te atacó? Obviamente, ahí es un excluyente de responsabilidad porque tú te estás defendiendo. No me puedes después reclamar de que, ay, pero pues terminaste matando a más personas o usaste armas más poderosas que las mías. Pues sí, pero me estaba defendiendo. Ese es un excluyente de responsabilidad. Por eso dice, y cuando un Estado usa la fuerza para repeler un ataque armado, en tanto el Consejo de Seguridad toma las medidas necesarias, para restablecer la paz y la seguridad internacional, eso se puede utilizar como legítima defensa y es una excluyente de responsabilidad. Tenemos otra que son las contramedidas. ¿Qué es una contramedida? Un Estado puede tomar de manera unilateral ciertas medidas para obligar a otro Estado a responsabilizarse de los actos que ha cometido contra él. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, cuando era presidente Vicente Fox, él organizó una reunión de estos países como el G20, en donde vinieron invitados el presidente de Estados Unidos, en aquel entonces era George Bush. También vino como invitado el presidente de Cuba, Fidel Castro, que como todos sabemos, a raíz de esta guerra fría que existió entre Estados Unidos y Cuba, empezaron a tener malas relaciones internacionales entre estos dos países. Pues resulta que cuando se iba a celebrar este evento, se le ocurrió al presidente Fox hacerle una llamada telefónica a Fidel Castro, en donde le decía, oye, vienes, cenas y te vas. Imagínense qué grosería tan grande le hizo al presidente de Cuba. Porque recuerden que no nada más agreden al presidente, sino a todo un país. Porque obviamente, pues a él, ¿qué le importaba? Al presidente Fox, pues no le importaba si ellos traen broncas, si ellos, obviamente, pues no era el lugar ni el momento para que ellos se sentaran y no sé, a lo mejor platicaran sobre el tema. No, era una reunión que no tenía nada que ver con ese tema, pero el presidente Fox se le hizo fácil hablarle a Fidel y decirle eso, ¿no?
como si fueran niñitos, ¿no? Como si fueran niñitos de secundaria, de que, oye, pero no vayas a venir a pelearte. O sea, no tenía ni que haberle hecho esa llamada. Eso obviamente fue una grosería, fue una falta diplomática hacia el gobierno de Cuba. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Cuba? Como contramedida, inmediatamente expulsó a todo el cuerpo diplomático mexicano que se encontraba en Cuba, los expulsó como personas no gratas y les pidió a todos los diplomáticos que formaban parte de tanto de las embajadas como de los consulados de Cuba que se encontraban aquí en México, que se retiraran de nuestro país. Esa fue una contramedida, porque era una manera de decirle al gobierno mexicano, oye, nos estás faltando al respeto, es una falta de diplomacia hacia nuestro país y no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Obviamente ahí lo que cabía pues era una disculpa, el gobierno mexicano tenía que haberse disculpado, nunca lo hizo, Fox nunca se disculpó hasta que entró el siguiente presidente que fue Calderón, ahí fue donde se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y Cuba, pero fue muy desafortunado ese suceso. Entonces, esas contramedidas que hizo en este caso Cuba, pues fue pues muy merecido, la verdad es de que fue una forma de decirle al gobierno mexicano, oye, no estamos de acuerdo con el trato que nos estás dando y pues una manera de obligarlo a frenar pues esa hostilidad que existía entre México y Cuba. Tenemos la siguiente que es fuerza mayor. ¿Qué pasa cuando la naturaleza actúa y nosotros no podemos hacer nada? Ahí, cuando existe una fuerza irresistible, cuando hay un acontecimiento de la naturaleza que obliga a un Estado a actuar para salvaguardar a su población, eso lo excluye de responsabilidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión hubo un vuelo de una aerolínea alemana que llevaba a la tripulación y llevaba a un grupo de pasajeros. El caso es que cuando iban volando en pleno vuelo, entró en una de estas bolsas de aire que lo obligó prácticamente a tener que buscar un lugar cercano donde pudiera aterrizar porque perdió uno de sus motores. Entonces, cuando se comunica a la torre de control del país por donde iba volando, en ese momento no le autorizan aterrizar. ¿Qué tuvo que hacer el capitán? Pues sin el permiso de la torre de control, tuvo que aterrizar. Obviamente ahí viene una reclamación por parte del gobierno del país y antes no lo derribaron el avión, ¿eh? Porque hemos sabido de casos en donde cuando no se les autoriza aterrizar, porque se considera que es una violación a la soberanía, no tienen autorización, los derriban, ¿eh? O sea, sí los derriban, pero bueno, en este caso, afortunadamente no derribaron el avión, pero sí hubo una respuesta de parte del gobierno de reclamarle al gobierno alemán, porque según ellos habían violado su espacio aéreo y luego el espacio terrestre porque habían aterrizado sin haber sido autorizados, pero ahí hay una excluyente de responsabilidad. ¿Cuál fue la excluyente? Fue por causas de fuerza mayor, porque ellos justificaron porque había esa, digamos, esa bolsa de aire en donde ellos tuvieron que entrar y por poco y pierden la vida todos los pasajeros del vuelo, porque además perdieron uno de los motores. Esa fue la causal por la cual tuvieron que romper una regla, porque la regla era no aterrizar, era respetar la soberanía del Estado. Pero ellos rompieron esa regla, desobedecieron prácticamente una orden de no aterrizar, pero hay una causa justificada y la causa fue por fuerza mayor. Algo que es muy similar es el peligro extremo. El peligro extremo es muy parecido, nada más que ahí no es una cuestión de la naturaleza, sino es por una causa humana. Muchas veces el hombre también actúa quizá con incompetencia, quizá actúa con, digamos, sin haber tomado las precauciones para haber evitado ese acontecimiento y eso
puede generar una consecuencia. Les voy a poner un ejemplo para que vean la diferencia entre una causa natural y una causa humana. Bueno, hace algunos años también existió, era un país que en su origen era una monarquía, pero después, por cuestiones históricas y cuestiones políticas, se divide en dos ese país y se forma el que originalmente era, que era el reino de Paulina, que era una monarquía, y se conforma una nueva república, ¿no? Entonces ya hay dos países, es decir, se divide en dos, uno se queda, se sigue quedando como república, el otro se queda como monarquía y el otro como república. Entonces, ahí tenían un problema, ¿no? Un problema que venían acarreando de muchos años atrás, y justo en la frontera entre estos dos países había una mina. En esa frontera, que era un estado que se llamaba el estado de Cleo, ahí en esa mina trabajaban la mayor parte de los que trabajaban en esa mina, eran pobladores de la nueva república, pero todos los días pasaban al estado de Paulina o a la monarquía que era Paulina, a ese estado donde estaba la mina, pasaban a trabajar. Pero bueno, no tenían ningún problema porque tenían autorización para pasar todos los días a trabajar. El caso es que por una cuestión social, porque a veces pasan cosas, resulta que el hijo del presidente de la República se iba a casar con la hija de el de la monarquía, con el rey de Paulina. Se enamoraron los muchachos, ni modo, pues se iban a casar, pero obviamente un grupo no lo veía bien, sobre todo un grupo que vivían en el reino de Paulina. Entonces, se les ocurre tomar las instalaciones de la mina porque el dueño de la mina originalmente pues era una persona que vivía en la república, en la recién creada república. Entonces se les hizo fácil, a manera de protesta, porque no estaban de acuerdo con ese matrimonio, fueron a tomar las instalaciones de la mina. Entonces, el que era gobernador de ese estado de Cleo dice, bueno, pues voy a cerrar temporalmente la mina para evitar que vayan a entrar y hacer destrozos en la mina. La voy a cerrar temporalmente en lo que pues, pasa la boda y se les olvida el problema y demás. El problema fue que como cerró la mina, obviamente deja de haber mantenimiento en la mina, ¿no? Porque pues, si no hay nadie trabajando, pasa un mes, pasan 2 meses, pues nadie entra, nadie trabaja y deja de haber mantenimiento en la mina. Bueno, cuando levantan el cierre, cuando nuevamente vuelven a abrir la mina, deciden dejar pasar a los mineros. Entonces ahora sí ya pueden regresar a sus labores. Ingresan los mineros y como a los 2 días de haber ingresado a trabajar, hay un derrumbe en la mina y quedan sepultados los mineros. Obviamente ahí pues empieza el problema, ¿no? De que el rescate, hay que sacar a los mineros. Entonces el problema es que los militares y los de rescate del reino de Paulina estaban como a 10 horas del lugar. No podían llegar mm, hasta 10 horas después. Y se le ocurre al presidente de la República, que era su vecino, ofrecerle ayuda al gobernador de Cleo y le ofrece que le va a mandar sus tropas, que si lo autoriza a que ingresen sus tropas para que ayuden a sacar a los mineros, pues obviamente estaban a 15 minutos, media hora. em, y entonces, pues rápido, ¿no? Les autoriza y entran. Obviamente el rey de Paulina se molesta porque dice que no era el facultado, el gobernador, para autorizar la entrada, pero aquí hay una justificación. ¿Y cuál es la justificación? Que estaban en peligro extremo. Obviamente la primera justificación es que había el consentimiento del gobernador, que no era la persona adecuada, bueno, no importaba, pero les había dado el consentimiento. Y dos, porque estaban en peligro extremo. Y no fue por una causa natural. En este caso, el deterioro de la mina
el que hubiera tenido ese derrumbe, fue por la falta de mantenimiento, porque duró 2 meses cerrada y obviamente no hubo el mantenimiento, fue por una cuestión humana. Entonces, no es lo mismo cuando es provocado por la naturaleza, en este caso es una causa de fuerza mayor, a cuando es provocado por el hombre, que en este caso pues ya fue una negligencia, en donde por no haberle dado el mantenimiento, pues sufrió el derrumbe la mina. Bueno, esa también es una excluyente de responsabilidad. Si quisieran hacer responsable a la República de haber ingresado a un territorio cuando no tenía permiso, su justificación es porque estaban en peligro extremo y más porque la mayoría de los mineros eran de la República o pertenecían a la República. Y por último tenemos el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Bueno, hay países que realmente ya no pueden hacer frente a sus obligaciones internacionales porque se encuentran en un estado de necesidad, ya no tienen recursos. Eso le ha pasado a Haití. Haití con tanto golpe de estado, tanto eh, cuestiones naturales, que el terremoto, que el tsunami, pues los deja en un estado de necesidad. Entonces, imagínense, cuando han obtenido créditos a Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a infinidad de organismos internacionales que han pedido créditos, pues ni modo de pagar esas deudas cuando se está muriendo de hambre el pueblo. Entonces, ¿hay una justificación para dejar de cumplir obligaciones? Sí, sí, ese es un excluyente de responsabilidad. Cuando el Estado se encuentra en un estado de necesidad que le impide seguir cumpliendo con sus obligaciones, ahí vemos la justificación. Entonces, todos estos, digamos que aligeran el cumplimiento de obligaciones internacionales, les quitan la responsabilidad a los estados de cumplir o de abstenerse de cumplir con ciertas responsabilidades. Aquí lo importante es que en la mayoría de los casos sí tienen que reparar los daños. Cuando no hay un excluyente de responsabilidad, sí o sí tienen que cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es la manera de cumplir con sus obligaciones? Bueno, la primera, pues es la restitución. En la medida de lo posible tienen que devolver lo que rompieron. A veces eso no es posible. Imagínense que en un bombardeo destruyeran las pirámides de Egipto, pues eso materialmente ya no es posible restituirlo. Cuando sí se puede y a lo mejor otorgas un equivalente, entramos entonces en una indemnización, porque a lo mejor no das exactamente lo mismo, pero puedes dar un equivalente o en dinero lo cuantificas y otorgas una cantidad de dinero que equivale a lo que se perdió. Entonces, la primera opción sería la restitución, devolver exactamente lo que se rompió, lo que se robaron. Eso es lo primero. Si no se puede restituir porque materialmente esto no es posible, entonces entraríamos con una indemnización, de preferencia una equivalencia o puede ser en dinero o en especie, ya sea material o moral, porque puede ser una reparación por el daño moral, se cuantifica cuánto fue el daño moral y se da una cantidad en dinero, que eso hicieron los alemanes. De hecho, hasta la fecha siguen pagando indemnizaciones a los del Holocausto, a todos los beneficiarios, a los hijos que quedaron sin padres, a estas personas que fallecieron durante el Holocausto, a todos sus beneficiarios. Alemania ha seguido pagando esas indemnizaciones. Y lo último que queda, pues, es la satisfacción, que satisfacción es ofrecer disculpas. Públicamente me disculpo de lo que hice, que eso es lo que pedía el presidente AMLO. ¿Se acuerdan que él pedía que el gobierno de España se disculpara por todas las muertes que habían ocasionado durante la conquista? Él pedía, ¿no?, que se disculparan, pero aparentemente, en algún documento hace muchísimos años, según tengo entendido, el gobierno de España ya había ofrecido disculpas a todos los países de América Latina por todos los actos que se cometieron durante la conquista. Eso ya se había hecho. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel no le era suficiente y quería que el presidente de España se volviera a disculpar, cosa que no ha hecho el presidente de España. Y además por eso no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Hubo dos presidentes que no fueron convocados a la toma de posesión, entre ellos fue
el rey de España y también el presidente de Ecuador, que como ustedes saben, bueno, pues ahí tenemos un problemilla y también es considerado como una persona non grata y no fue invitado a la toma de protesta. Hasta que den una satisfacción, hasta que ofrezcan una disculpa. Y en el caso del gobierno de Honduras, bueno, pues ya ahí ya se demandó ante la Corte Internacional de Justicia y estamos esperando la resolución porque ahí hubo una clara violación a la soberanía internacional. Muy bien. Estos son los temas que me hacía falta compartir, ya eran poquitos los que faltaban, chicos. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto. Ya vi que se conectaron Jocelyn, Karen, Monse, Leslie, Wendy. Y ya se habían conectado unos, pero se desconectaron. Bueno, em, nada más queda pendiente la actividad 10 que está ya ahí en su classroom, que tiene que ver con estos temas, todo lo que vimos desde el martes, las formas pacíficas de solución de conflictos, las formas jurídicas que son las cortes, el arbitraje, el tema de la guerra, el tema, este tema de la responsabilidad del Estado, las excluyentes de responsabilidad que vimos ahorita, em, y las modalidades de la reparación de los daños, que es lo que vimos ahorita. Si quieren hacer un resumen, un mapa conceptual, lo que ustedes quieran, realmente ya nada más era la última actividad porque pues teníamos que hacer 10 actividades a lo largo del semestre. Les puse ahí que la fecha límite para que me suban esta última actividad es el lunes. Ya no les puedo dar 8 días como lo venía haciendo con todas las actividades, porque realmente ya nuestro examen lo vamos a hacer el martes y ya el siguiente jueves les entrego calificaciones. Entonces ya no, digamos que ya no tenemos tiempo. Entonces, les encargo que no se les olvide, si alguien me debe alguna actividad, hasta el lunes les acepto cualquier actividad que me deban y ya nos veríamos el próximo martes para nuestro examen y ya nos ponemos de acuerdo para entregar la calificación el jueves, que realmente no nos vamos a tardar mucho. De hecho, en cuanto terminan ustedes el examen, ahí les va a salir ya el porcentaje de cuánto tienen de calificación, ya nada más lo cerraríamos. Si sacaron 95, pues sube a 10; si sacaron 88, sube a 9; si sacaron de punto 4, 84, baja a 8; 85 sube a 9. Entonces ya nada más eso sería lo que veríamos al final, por si alguien tiene alguna duda, o que si no les consideré alguna tarea. Ya ven que me estuvieron subiendo tareas extemporáneas, ya por ahí ya me metí a revisarles a los que me debían tareas, pero ya por ahí ya lo estuve checando. ¿Dudas, preguntas? Jocelyn, Karen, Leslie, No, maestra. ¿no? No, maestra. No, Ninguna. ninguno. No, muy bien. Pues al ratito voy a subir la grabación para los chicos que se desconectaron y que ya no terminaron la clase o los que no pudieron ingresar. Realmente nada más era esto lo que me faltaba. Y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Ok, maestra, nos vemos. Ok, Vale, muchas maestra, nos gracias, vemos el maestra. martes. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias. Bye, Gracias, hasta luego, maestra. bye, bye.